No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Sobre la salvación es correcto entender que no está en nuestras manos y que nunca estuvo en nuestras manos, que nada hemos hecho y que nada podremos hacer para conseguirla. El pago y el precio real por nuestra salvación ha sido dada por Cristo, ha sido un proyecto antes de la fundación del mundo y Él nos escogió y nos salvó. Cuando dicen amén. El problema no es este para los que realmente han entendido una sana doctrina y saben que no tienen gloria alguna en su salvación. El problema es que la vida cristiana de muchas personas ha traspasado el tiempo de su salvación y luego de su salvación ha querido vivir conforme a esta gracia salvífica. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que las vidas están queriendo, así como Dios les salvó sin hacer nada, sin aún sacrificar nada, están queriendo que Dios cambie su carácter de una manera mística y milagrosa. Están queriendo que Dios pueda controlar sus pasiones. Están queriendo que Dios les aparte del mal y aún sus pecados más ocultos o más profundos. Y están esperando que pase algo místico, algo milagroso, algo esotérico. Sin embargo, el llamado del Señor creo que es otro. En la vida cristiana, podemos decir entonces que el Señor va a hacer todo. En la salvación lo ha hecho. Podemos decir que en la vida cristiana el Señor lo va a hacer todo. ¿Hay algo en la vida cristiana después de la salvación que nos corresponde hacer a nosotros? Podamos titular en esta mañana la enseñanza lo que nos toca. Segunda de Timoteo 2, 19 al 23. Lo que nos toca. Segunda de Timoteo 2, 19 al 23. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El apóstol Pablo está enseñando a Timoteo cómo debe seguir una vida cristiana. No hay duda de que Timoteo es un hombre salvo. El apóstol Pablo no solamente tenía una relación íntima con él, sino que podía hablar de él como un hijo en la fe. Segundo, como un consiervo en la fe. Un hombre que fue puesto en la iglesia de Éfeso por el mismo apóstol Pablo. Timoteo fue delegado por él para que pueda pastorear la iglesia en Éfeso. Un hombre de Dios. A este hombre de buen testimonio, a quien se le recomienda estas cosas, debemos nosotros por lo menos mirar en medio de esto qué es lo que está mostrando Dios. Primero, le dice a este hombre entregado al Señor, consagrado a su obra, apartado del pecado, le dice que se limpie para ser un instrumento útil a Dios. Que se limpie para ser un instrumento útil a Dios. Que se aparte del pecado. Y estamos hablando de un hombre entregado al Señor con todo el testimonio que tenía el apóstol Pablo. Segundo, le dice que huya de las pasiones juveniles, pecados sexuales. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Luego le dice que siga la justicia, la fe, el amor y la paz. Y luego que deseche las cuestiones necias e insensatas que llevan a contienda, las discusiones tontas. Por un momento veamos lo siguiente. Pablo no dice a Timoteo,
Dios limpiará tu vida, sino dice limpia tu vida para ser un instrumento útil. Segundo, Dios no dice yo te voy a hacer huir de las pasiones juveniles, sino le dice huye tú de las pasiones juveniles. Apártate tú de esto. Luego, no dice Dios te hará seguir la justicia, Dios te hará seguir la fe, Dios te hará seguir el amor, Dios te hará andar en paz, sino que dice claramente, tú sigue la justicia, tú sigue la fe, tú sigue el amor, tú sigue la paz. Y por último, en esta porción bíblica dice claramente que no es Dios el que va a desechar las cuestiones necias, insensatas, tontas en su vida para que Él no esté en contiendas causando divisiones, sino le dice claramente que Él mismo deseche este tipo de vida de contiendas y pleitos. Es tan importante entender que Él dio su vida, Él nos salvó gratuitamente, pero que no podemos trasladar nosotros la vida cristiana al mismo concepto de la salvación. La salvación fue hecha una vez y para siempre. El que realmente es salvo no se perderá jamás, pero si permanece en pecado, entonces nunca fue salvo. No existe posibilidad que alguien diga que el Señor le salvó y sigue entregado al pecado. Si le entregó, hay evidencia real en su vida de un cambio que lo pueden notar, que lo pueden palpar, que lo pueden respirar aquellas personas que viven en su hogar, que viven cerca. Por lo tanto, nosotros entendemos aquí de una manera urgente que somos nosotros los salvados por Dios para vivir una vida consagrada a Él. A Él le costó la vida salvarnos porque no existía otra forma de salvarnos. Y a nosotros nos costará la vida vivir agradándole. No conseguiremos salvación por darle nuestra vida. No conseguiremos salvación por negarnos a nuestro pecado. Si cierra la puerta por la bulla de los chicos, por favor, al fondo. Cierra la puerta para que no se escuche la bulla de los chicos. No es un tema donde nosotros mismos estamos tratando de conseguir la salvación con nuestra obediencia al Señor. Porque esta salvación vino de Dios y es gratuita. Sino cada uno de nosotros debe vivir su llamado. Él nos dio su vida. Y nosotros, siendo salvos, le entregamos nuestra vida a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablaba con un hermano de la iglesia que evidentemente había hecho de sí misma un negocio. Primera de Timoteo 6:5 al 7. Primera de Timoteo 6:5 al 7. Este amigo estaba en medio de lo que dice la Escritura. Otra vez a Timoteo le está dando mandatos para realizar. Mandatos para realizar. Primera de Timoteo 6:5 al 7. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que utilizan la fe, la religión, la piedad como fuente de ganancia. Aquellos que hacen un negocio de la iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, sal de medio de ellos. Apártate de aquellos que están en esto. El Señor no lo apartará. El Señor no dijo que lo apartará de aquellos que hacen un negocio de la iglesia. Lo que dice claramente es que Timoteo debe apartarse de los que están haciendo de la iglesia un negocio. Este amigo con el que compartí fue algo interesante, porque hablamos al respecto y le dije, tienes que salir de la iglesia en la que estás, porque tú sabes que es un negocio. Tú sabes que se está vendiendo el favor de Dios, que se está vendiendo la sanidad de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios por dinero.
Y él me dijo, sí, entiendo realmente esto, pero quiero decirte que estoy orando para que el Señor me muestre cuándo debo salir. Que el Señor me muestre cuándo debo salir. Si la Escritura no es suficiente para nuestras vidas, para saber lo que debemos hacer, entonces la palabra del Señor está en vano. No se trata de siento o no siento hacer algo. No se trata de me nace o no me nace abandonar el pecado. Tomar decisiones está relacionado justamente a conocer la palabra del Señor. Y cuando la palabra de Dios dice, apártate de los que están haciendo de la religión, de la fe, de la piedad un negocio, entonces debo apartarme. La respuesta para este amigo simplemente se podía resumir, como dijo Jesús o los apóstoles, es suficiente porque escrito está. Es suficiente porque escrito está. El Señor ya dio su mandato. Pero una vez más, no será el Señor que le dé un sueño, que ponga en su corazón para que él salga o deje o se aparte de este negocio. Sino él tiene que tomar decisiones conforme a las Escrituras. Como aquel que es quien conoce la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra que se aparte, como vimos en la anterior porción de las pasiones juveniles, de los pleitos y contiendas, uno tiene que tomar una decisión y apartarse. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes están esperando vivir una vida espiritual, al estilo espiritista, al estilo metafísico, al estilo esotérico. Están en la búsqueda constante de lo sobrenatural. No cambian su vida, no se niegan a sí mismos, no se muerden la lengua para no decir groserías, no se apartan para no pecar, sino que continúan en su pecado y están esperando un milagro. Están esperando algo metafísico, algo esotérico, algo va a pasar. Yo estoy orando por esto y mi vida va a cambiar por algo que venga a mi vida a causa de mi meditación, de mi oración, de lo que sea necesario. Pero el mandato del Señor es que nosotros podamos entregarnos a Él de tal manera que no interesa que no venga un ángel del cielo y nos diga algo, sino que sea suficiente que el Señor mande para que nosotros obedezcamos. ¿Quiénes han dicho que Jesús es su Salvador? ¿Se han olvidado de decir que Jesús es el Señor? Si Jesús es mi Salvador, entonces Jesús es mi Señor. Y no existe posibilidad de dividir al Señor y decir, eres Señor y no Salvador, o eres Salvador y no Señor de mi vida. Si eres Salvador de mi vida, entonces es Señor de mi vida. Y si no es Señor de mi vida, nunca fue mi Salvador. La Escritura dice, y Pablo una vez escribe aquí a la iglesia en Roma, Romanos 12:1, y dice que nosotros debemos apartarnos realmente de lo que es pecaminoso y que Dios ya ha ordenado. Así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero pongámonos a pensar que está diciendo el apóstol Pablo, culto racional. Me gusta mucho decirle a la gente de la iglesia, como siempre lo hemos dicho acá, no deje sucederlo a la entrada. No deje sucederlo a la entrada. Dios nos dio un intelecto y que debe ser renovado con la palabra del Señor. Debemos renovar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y si no cambia nuestra mente, no cambia nuestra vida. Aquellos que siguen esperando el espiritismo, la metafísica y el esoterismo en su vida cristiana van a perder su vida. Pero aquellos que reconocen la palabra del Señor renuevan su mente, como dice el versículo 2 aquí. Entonces presentan su cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios como su culto racional. Su culto racional. Hay aquellos que están viviendo un culto espiritual al estilo místico. Hay gente que está orando, llorando, tirándose en el piso, sacudiéndose o lo que sea. Hay gente que está temblando cuando siente una presencia espiritual. Hay gente que hace todo tipo de manifestaciones y no cambia ni siquiera su carácter.
Pero hay aquellos que han entendido el llamado de Dios para sus vidas y presentan sus cuerpos como sacrificio al Señor. Entendieron mal los monásticos, aquellos que se metieron en un monasterio lejos de la ciudad para santificarse. Entendieron mal y empezaron a tomar palabra de la Escritura como que deben flagelarse para poder cambiar su vida y deben martirizar su cuerpo. Entonces empezaron a flagelarse, a hacerse heridas, y que el Señor no estaba mandando esto. Pero cuando el apóstol Pablo dice que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, sí está hablando de sacrificio. No algo que tenga que herirse el cuerpo para no pecar contra Dios, sino que al renovar su mente pueda pensar que la única forma de rendirle culto a Dios es negándose a sí mismo, luchando contra el pecado y cada día dándole gloria al Señor. Cuando dicen amén. Otra vez digo, no estamos hablando de la salvación que hemos recibido. Si estaríamos hablando de la salvación que hemos recibido en este contexto, entonces la salvación sería por obras. Pero no es por obras para que sea por gracia, y es por gracia para que sea por fe. Sin embargo, si el fruto de nuestra vida no es este, entonces necesitamos revisar nuestra conversión, porque no existe conversión con entrega al pecado, sino existe conversión con un sacrificio vivo, un cuerpo entregado al Señor, que es capaz de huir del pecado, que es capaz de morderse la lengua con tal de no pecar delante del Señor, apartándose del mal. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo no estaba hablando con los ángeles. El apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Roma, una iglesia igual que la nuestra, donde hay aquellos que están entregados al Señor y otros que no, donde hay simpatizantes en la iglesia y donde hay gente consagrada. Pero a toda la iglesia le está diciendo, este es el camino: presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. Que los demás sigan tirándose al piso, sacudiéndose o hablando lo que sea con su boca. Que los demás estén esperando un toque del cielo. Que los demás estén esperando que de alguna manera pase algo místico. Tú y yo somos creyentes, y el mandato del Señor es renovar nuestra mente. Y nuestro culto inteligente, nuestro culto de personas que piensan, que razonan, que analizan, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas 5:16, y dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La iglesia de los Gálatas está recibiendo un mensaje con tanta claridad. No le está diciendo que estén buscando algo místico, que la vida espiritual, la vida en el Espíritu, es un tema de pasiones raras y de sentimientos extraños. No está hablando de la gente que está volviéndose esquizofrénica cada vez más y siempre está escuchando una voz y le está echando la culpa a Dios de que le está hablando. Está hablando a una iglesia para que anden en el Espíritu de verdad. Y la comparación que hace es clara: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que el creyente, para andar en el Espíritu, no satisface los deseos de la carne. No está hablando en lenguas extrañas, no está con sacudones, no está sintiendo algo así o escuchando como esquizofrénico una voz que constantemente le echa la culpa, que es la de Dios, sino que, conociendo las Escrituras, toma decisiones claras, y para vivir en el Espíritu se aparta del pecado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Salmo 34, 12 al 14, el Salmo 34, 12 al 14, nos muestra una vez más que el llamado de Dios es para ti y para mí de una manera racional. Su Espíritu habita en nosotros y no se irá. Aquel que fue sellado con su Espíritu fue salvado, y el Espíritu de Dios permanecerá para siempre. Aun si cae, será levantado por el mismo Espíritu de Dios
pero tendrá que tomar decisiones radicales en su vida, porque si no, nunca le conoció. El Salmo 34, 12 al 14 dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Quién es el hombre que quiere vida? Entonces, si hay alguien que en verdad quiere vida, la vida abundante que Dios habló, no es una vida que sobran los materiales, no es una vida que sobran las propiedades. Es una vida tan abundante que es rica para dar, que comparte como aquella mujer que fue llamada por el Señor en el pozo de Jacob, y que de su interior tenían que correr ríos de agua viva. Es una vida abundante porque siempre está dando. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces la lista está clara. Guarda tu lengua del mal. No la guardará el Señor, la tendrás que guardar tú. Tú tendrás que morder tu lengua para no pecar contra Dios. Apártate del mal, no te apartará el Señor del mal. El mandato es para ti y para mí. Apártate tú del mal. Haz el bien. La definición de bien y de mal no es tuya. La definición de bien y de mal no es mía. La definición del bien y del mal está en la palabra de Dios, porque Dios es aquel creador que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tú y yo no sabemos. Haz el bien. Busca la paz y síguela. La exhortación es real para cada uno de nosotros. No podemos conformarnos con una vida mística. No podemos conformarnos con que hemos cambiado la vida y ya no somos como los borrachos, ya no somos como los drogadictos, ya no somos como los adúlteros, ya no somos mal hablados, o somos unas buenas personas. Esto no conforma el proyecto de Dios. Si el llamado de Dios es la semejanza de Cristo, Cristo nos dio ejemplo y Él vivió sin pecado. Nosotros seremos pecadores hasta el fin de nuestra vida, pero el que practica el pecado es del diablo, y el que se aparta del pecado solamente puede revelar que el Espíritu de Dios habita en él. Y si pecamos, abogado tenemos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos 12, 3 y 4. Hebreos 12, 3 y 4. Para aquellos que todavía siguen pensando que llegará el momento en que después de 3 días de oración y ayuno se levantarán con un nuevo carácter. Para aquellos que después de 3 días de ayuno y oración ya no darán malas palabras ni tendrán malos deseos, y que no podrán ni fornicar, ni adulterar, ni nada semejante, porque estuvieron en oración y en ayuno 3 días. Les digo que el ayuno es bueno, la oración es magnífica, pero el mandato es para ti y para mí de apartarse del pecado. Considerad, dice Hebreos 12, 3 y 4, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Primero nos dice que cada uno de nosotros pueda ver a Cristo sacrificado por nosotros, que el sufrimiento que tuvo Cristo para salvarnos fue tremendo. Consideremos justamente eso. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hablé con un hombre que estaba en un problema matrimonial. Entonces hablé con él y le dije: es el tiempo para que puedas restaurar tu matrimonio. Lo que dije inmediatamente fue: pastor, he dado todo de mí. Y le digo: no me hagas reír. Yo soy el pastor de la iglesia,
amo a mi esposa, hemos vivido muchas cosas difíciles, seguimos juntos hasta ahora y no he dado todo de mí. Es que no me la chantes. Si yo no he dado todavía todo de mí, me falta todavía por dar, tú tampoco has dado todo de ti. Para poder amar al Señor es un llamado real. Tengo contra ustedes porque no han luchado contra el pecado hasta la sangre. Ah, no, es que soy hombre. No, es que soy mujer. No, es que soy joven. No, es que soy débil. No, es que soy viejo. ¿Cuántos justificativos pueden estar delante del Señor después de meditar en su muerte? ¿Cuántos justificativos pueden estar delante del Señor después del mandato que está aquí? Mediten en el sufrimiento de Cristo por ustedes. Meditemos en el sufrimiento de Cristo por nosotros, para que nuestro ánimo no decaiga, para que nuestras fuerzas no decaigan, para que podamos otra vez levantarnos y decir sí, santidad para Jehová. ¿Por qué no se predica de santidad? Porque cada uno se juzga a sí mismo como pecador y es correcto, pero el mandato de santidad es para los pecadores. El mandato de santidad es para los pecadores. El Señor levantó una iglesia con pecadores. El Señor rescató a pecadores para hacerlos parte de su cuerpo, para que cada uno de los pecadores pueda saber su llamado, que es santidad. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Pero no nos engañemos, porque el Señor no será jamás engañado por ninguno de nosotros. No poder decirle al Señor, lo que pasa es que me he puesto viejo. Le decía a mi esposa el otro día que estaba ya manejando y yo empecé a corregirle, y hace mucho tiempo que no le corregía, y empecé a corregirle, cuidado acá, pobre niñadora, y le dije a mi esposa, me estoy poniendo viejo. ¿Cómo voy a corregir tantas veces? Insoportable. Pero no es el justificativo para vivir ahora a los 20 años atormentando a mi esposa cada vez que maneja. El llamado para mi vida, para tu vida, sigue siendo la semejanza de Cristo. Y el cambio día a día de nuestra vida es lo único que huele bien hacia el cielo. Lo demás sigue siendo basura, sigue siendo algo estancado. Porque al no haber cambio en mi vida, entonces vengo a ser como esa agua que está botada, que está olvidada y que termina oliendo mal. La vida del creyente es en creciendo, es de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aún viendo nuestras miserias y sabiendo que solo somos pecadores, nuestro llamado sigue siendo agradar al Señor y no pecar contra Él. Algunos de nosotros pueden decir, no puedo. Lo puedo decir también yo todos los días. Pero el llamado de mi vida, el llamado de tu vida está en los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Lo amarás al Señor con todo, no es con sus fuerzas, es con todas tus fuerzas. Ese es el mandato de Dios, amarás a Dios con todas tus fuerzas. Y el día que se acaben tus fuerzas, verás las fuerzas del Señor. Verás las fuerzas del Señor. Pero no es sin fuerza, no es sin sacrificio, sin un culto racional, el sacrificio vivo de mi cuerpo al Señor, como dice la Escritura, entonces es con sacrificio. Este sacrificio no traerá salvación, porque Dios nos salva por obras, pero los salvos deben vivir como salvos. El llamado tuyo y mío, si creemos que hemos sido salvados por Dios, es para vivir como salvos. No hay otro llamado. Dios no los llamó a la inmundicia, sino a la santidad. Llamó a pecadores a la santidad. Significa que aunque cada día tenga que arrepentirme, tengo que seguir luchando contra el pecado hasta la sangre, como dice el autor de Hebreos. Meditemos por un momento en dos escrituras para terminar. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él ya dio todo. Él dio su vida. Me toca a mí vivir para Él. Te toca a ti vivir para Él. No existe otra posibilidad. O vivo para Él, o estoy condenado. Pero si Él me ha salvado, entonces vivo para Él. Y si Él me salvó por gracia, y no hice nada para salvarme,
vio mi miseria, mi pecado, y me salvó. Entonces soy aquel que vive en gratitud constante con Dios, y vivo para Él y ya no para mí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el Señor Jesús en Mateo 16:25 dice lo siguiente: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, su vida por causa de mí la hallará. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.